Imagina un tiempo donde las palabras no eran suficientes para dominar, donde los imperios más poderosos de la Tierra moldeaban el destino de sus habitantes a través de conquistas despiadadas, rituales sombríos y secretos ancestrales. Este no era un mundo para los débiles, era una era de gigantes, de reyes que se creían dioses y de ejércitos que parecían invencibles. Desde las fértiles tierras de Mesopotamia hasta las insaciables legiones romanas, cada imperio fue forjado en un crisol de sangre y ambición, dejando tras de sí misterios y enseñanzas que aún hoy intentamos desentrañar. ¿Cómo alcanzaron semejante poder? ¿Y por qué a pesar de su gloria, cada uno de ellos acabó cayendo? ¿Podrían las tácticas de los persas, el misterio de los faraones o la ambición de Roma tener aún algo que enseñarnos hoy? Prepárate para conocer los secretos más oscuros y los datos más sorprendentes de los imperios que una vez moldearon el destino de la humanidad. Mesopotamia y el Imperio Babilónico, el comienzo de todo. Mesopotamia, la tierra entre dos ríos, donde las primeras civilizaciones florecieron y dejaron huellas imborrables. Hoy, exploramos los inicios de uno de los imperios más influyentes de la historia antigua, el Imperio Babilónico. En su cumbre, esta civilización logró avances en ley, arquitectura y astronomía que impactaron a las culturas venideras. Pero no todo fue paz y prosperidad. Entre logros y crueldades, Babilonia consolidó un poder que dejó marcas profundas hasta en nuestros días. El Imperio Babilónico se consolidó como un pilar de la civilización cuando Hammurabi subió al trono en el año 1792 a.C. Fue entonces que, con una visión clara, este monarca implementó el célebre Código de Hammurabi, el primer sistema legal complejo que el mundo había visto, plasmado en una columna de basalto de casi 3 metros de altura. Este código es una verdadera reliquia de la humanidad, 282 leyes que regulaban desde el comercio hasta la vida familiar y los castigos. Cada ley grabada no solo reflejaba la estructura de su sociedad, sino el poder absoluto del rey para imponer el orden. Y lo más impactante, su lema era, ojo por ojo, diente por diente. ¿Puedes imaginar vivir en una sociedad donde la justicia era tan implacable? Desde castigos corporales hasta la pena de muerte, cada acto tenía su consecuencia y algunas de estas leyes incluso definían la pena en función de la clase social, aplicando diferentes castigos para nobles y plebeyos. Impactante, ¿verdad? Aquel que robara, hiriera a otro o violara un contrato se enfrentaba a sanciones estrictas, todas bajo la premisa de mantener la estabilidad del reino. A medida que Hammurabi consolidaba su poder, Babilonia se expandía. Y en el año 1750 a.C., el imperio abarcaba todo el sur de Mesopotamia, transformándose en el centro político y cultural más importante de su tiempo. Fue así que Babilonia marcó el nacimiento de lo que se considera una verdadera metrópoli antigua. Pero Babilonia no era solo grande por su tamaño, su influencia se extendía a través de sus avances en astronomía, matemáticas y agricultura. Los babilonios fueron los primeros en dividir el día en 24 horas y el círculo en 360 grados, una medida que seguimos usando hoy. ¿Y los jardines colgantes de Babilonia? Esta maravilla atribuida a Nabucodonosor II, alrededor del año 605 a.C., continúa siendo un enigma para los historiadores y arqueólogos. Imagina un jardín que parecía desafiar las leyes de la física, un espectáculo tan extraordinario que se convirtió en leyenda. A pesar de su esplendor, Babilonia también escondía un lado oscuro. Los ritos religiosos, en los que buscaban protegerse de los demonios que creían causaban enfermedades, a menudo incluían sacrificios. La necesidad de controlar y apaciguar a sus dioses fue llevada al extremo, tanto que algunos de sus rituales hoy en día nos parecerían aterradores. Así, el imperio babilónico nos dejó un legado monumental. Pero, también sembró las semillas de su caída. Babilonia cayó bajo el dominio persa en 539 a.C., cuando Ciro el Grande invadió la ciudad en un asalto sin violencia, y muchos dijeron que los mismos dioses babilonios la habían abandonado.
Sin embargo, sus leyes y logros perduraron y hoy siguen siendo una pieza clave para entender cómo comenzó todo en la historia de las civilizaciones antiguas. Mesopotamia nos enseña el esplendor y las sombras del inicio de la humanidad. Pasemos al próximo capítulo y descubramos los misterios del siguiente gran poder antiguo: el Imperio Egipcio, los reyes divinos y los misterios eternos. De las arenas doradas del desierto emerge una civilización cuya grandeza parece desafiar la misma línea del tiempo, el Antiguo Egipto. Durante más de 3000 años, Egipto fue gobernado por reyes a quienes sus súbditos consideraban dioses vivos, inmortales en sus templos y pirámides colosales. Esta fue la cuna de un conocimiento místico, guardián de secretos que aún hoy en día fascinan a la humanidad. Los faraones no eran simplemente líderes, eran intermediarios divinos entre los dioses y la humanidad. Uno de los más emblemáticos fue Ramsés II, conocido como el Grande. Reinó durante más de 66 años en el siglo XIII a.C. y bajo su mando, Egipto se convirtió en una superpotencia. Pero no se detuvo ahí. Ramsés llenó el país de monumentos de sí mismo para recordarle a cada alma que él era un dios viviente en la tierra. Entre las maravillas más impactantes de Egipto están sus pirámides, especialmente las de Giza. La Gran Pirámide de Keops, construida alrededor del año 2580 a.C., es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que todavía permanece en pie. Esta estructura monumental está formada por más de 2.3 millones de bloques de piedra, algunos de hasta 70 toneladas. La precisión de su construcción, alineada casi perfectamente con los puntos cardinales, plantea una pregunta que ha atormentado a científicos y arqueólogos por siglos. ¿Cómo lograron tal exactitud y escala sin tecnología moderna? Pero más allá de sus monumentos, Egipto dejó un legado tan enigmático como práctico. Los egipcios tenían una fascinación con la vida después de la muerte, una obsesión que queda plasmada en sus textos funerarios, como el Libro de los Muertos, una guía detallada para el viaje hacia el más allá. Dentro de estos papiros, encontramos hechizos y fórmulas místicas que, según creían, ayudaban a los difuntos a navegar el reino de los muertos y asegurarse una vida eterna. ¿Podría ser que los egipcios entendían algo que para nosotros aún es un misterio? En cuanto a la medicina, Egipto también fue pionero. Sus médicos empleaban técnicas avanzadas como la trepanación, perforación de cráneos para aliviar enfermedades, y sabían utilizar hierbas medicinales con precisión asombrosa. De hecho, el papiro Ebers, que data de aproximadamente 1550 a.C., contiene recetas detalladas para tratar desde infecciones hasta problemas dentales, algunos de los cuales se utilizaron durante siglos. Por supuesto, no podemos hablar de Egipto sin mencionar su enigmático panteón de dioses que no solo eran venerados, sino temidos. Figuras como Osiris, señor del inframundo, y Horus, dios de los cielos, dominaban el día a día de los egipcios. Cada aspecto de sus vidas estaba entretejido con la religión, y estos dioses tenían sus propias leyendas, algunas tan oscuras como fascinantes. Por ejemplo, la leyenda de Osiris cuenta que fue desmembrado por su hermano Set, esparciendo su cuerpo por todo Egipto, hasta que su esposa, Isis, logró reconstruirlo, devolviéndolo a la vida. ¿No es esta historia una metáfora poderosa de resurrección y eternidad que aún hoy nos sorprende? Pero, ¿cómo es que una civilización tan avanzada cayó? Con la llegada de los persas en el 525 a.C. y después bajo el dominio de Alejandro Magno y el Imperio Romano, Egipto dejó de ser gobernado por sus propios faraones. Sin embargo, su legado no desapareció. Cada templo, cada pirámide y cada jeroglífico nos susurra desde la antigüedad que, aunque Egipto haya caído, sus secretos todavía viven. Así, el imperio egipcio marcó la historia de una forma que ningún otro imperio antiguo lo ha hecho. Desde su concepto de divinidad hasta sus prácticas de vida y muerte, Egipto nos dejó un legado tan enigmático como eterno. Pero ¿qué otras maravillas ocultaron los siguientes imperios que han marcado la historia de la humanidad? Pasemos ahora al próximo capítulo y descubrámoslo juntos. Persia, el imperio de la estrategia y la diplomacia. De entre los vastos desiertos y montañas de lo que hoy conocemos como Irán, surgió un imperio que cambió el curso de la historia, el Imperio Persa.
En el año 550 a.C., un líder visionario conocido como Ciro el Grande unificó las tribus iraníes y fundó una de las civilizaciones más avanzadas y poderosas de la antigüedad. Pero el ascenso de Persia no fue solo obra de conquistas, sino de algo que pocos imperios lograron dominar: la diplomacia y la estrategia. Los persas tenían una habilidad única para gobernar vastos territorios y poblaciones diversas, y Ciro fue pionero en algo verdaderamente revolucionario: un código de derechos humanos. Tras conquistar Babilonia en el 539 a.C., Ciro permitió que los judíos exiliados regresaran a Jerusalén y reconstruyeran su templo. Un gesto que quedó grabado en la historia como un símbolo de tolerancia y respeto cultural. Este acto fue registrado en el Cilindro de Ciro, considerado uno de los primeros documentos de derechos humanos. Con Ciro al mando, Persia no solo expandió sus fronteras, sino que se convirtió en un modelo de administración. En lugar de aplastar la cultura de los pueblos conquistados, los persas permitían que cada provincia, o satrapía, mantuviera sus propias tradiciones y gobernantes, siempre y cuando rindieran homenaje al emperador. Este sistema no solo fomentaba la lealtad, sino que también minimizaba las rebeliones, lo que permitía una estabilidad rara vez vista en otras superpotencias. Y la organización persa iba más allá. Los reyes persas desarrollaron una red de caminos que conectaba cada rincón de su imperio, con la famosa ruta real de más de 2.400 kilómetros, permitiendo comunicaciones rápidas y eficientes. Los mensajeros persas podían recorrer esta distancia en solo 7 días, un logro que anticipó los sistemas de correo modernos. Heródoto, el historiador griego, escribió: «Nada detiene a los mensajeros persas, ni la nieve, ni la lluvia, ni la oscuridad de la noche». Una frase que hoy en día parece el eslogan de un servicio postal. Pero la historia de Persia no está completa sin mencionar a Darío I, el Grande. Tras suceder a Ciro, Darío organizó el imperio en una forma tan eficiente que transformó la administración de gobierno en un arte. Bajo su liderazgo, el sistema de impuestos se formalizó y se estableció una moneda única, el dárico, que permitió una economía unificada a lo largo de las vastas tierras persas. Imaginemos esto: una moneda que circulaba desde Egipto hasta las fronteras de la India, creando una prosperidad que cimentó el poderío de Persia por siglos. Sin embargo, Persia enfrentó su primera gran prueba con la expansión de otro imperio ambicioso, Grecia. Las guerras médicas marcaron el inicio de un conflicto épico entre Oriente y Occidente. Bajo el liderazgo de Darío y más tarde, de su hijo Jerjes, Persia intentó someter a las ciudades-estado griegas. Aunque las victorias fueron diversas, el conflicto reveló algo increíble sobre el imperio persa: su capacidad de resiliencia y de adaptación, aún en tiempos de crisis. Pero a pesar de sus éxitos, la caída de Persia llegó cuando Alejandro Magno conquistó el imperio en 330 a.C., tomando la mítica Persépolis y marcando el final de una era. Grecia y Alejandro Magno, la conquista del mundo conocido. Imaginemos una tierra que no solo se convirtió en la cuna de la filosofía, el arte y la ciencia, sino que también vio nacer una de las mentes militares más brillantes de todos los tiempos, Alejandro Magno. Grecia, dividida en ciudades-estado, que en un momento luchaban entre sí, alcanzó su pináculo bajo un joven rey cuya ambición era clara y demoledora: no conquistar solo naciones, sino el mundo conocido. Todo comenzó con Filipo II de Macedonia, quien en el 359 a.C. unificó y fortaleció Grecia. Pero fue su hijo, Alejandro, quien llevaría la visión de su padre más allá de lo imaginable. Con tan solo 20 años, Alejandro heredó un imperio y un ejército entrenado para dominar. Y su primer movimiento fue audaz: expandirse hacia Persia, el coloso de la época. En el 333 a.C., Alejandro logró su primera gran victoria en la batalla de Isos, derrotando a las fuerzas persas lideradas por Darío III. Aquí, Alejandro no solo mostró una habilidad táctica excepcional, sino una valentía que inspiraba a su ejército a seguirlo hasta los confines del mundo. Su ambición no conocía límites, y la historia nos cuenta cómo, tras esta victoria, Alejandro fue visto por los griegos como algo más que un hombre, un héroe divino. Y sus logros no solo fueron de carácter militar.
Alejandro fundó ciudades a lo largo de su recorrido, siendo la más famosa Alejandría en Egipto, que se convertiría en un centro cultural y de conocimiento que marcó a la civilización por siglos. Esta ciudad no solo era un lugar de poder, sino un símbolo del sueño de Alejandro, unificar el mundo bajo una cultura compartida. La visión de Alejandro trascendía las fronteras, su sueño era crear un imperio de ideas y conocimiento. Pero su legado iba más allá de las batallas y los territorios conquistados. Alejandro adoptó costumbres de los pueblos que subyugaba, se casó con princesas persas y promovió la integración cultural entre sus soldados y las poblaciones conquistadas. En su campaña en la India, Alejandro conoció las filosofías y religiones orientales, un mundo que le fascinaba tanto que incluso adoptó prácticas de los reinos indios, como el respeto hacia la diversidad de culturas en su imperio. Es en esta etapa que sus soldados comienzan a verlo no solo como un conquistador, sino como un hombre en búsqueda de algo superior, casi místico. Sin embargo, Alejandro nunca dejó de enfrentar desafíos. Su ambición llevó a su ejército a un punto de quiebre, donde el cansancio y el deseo de regresar a casa superaron el temor a su líder. Finalmente, en el 323 a.C., Alejandro murió en Babilonia a los 32 años, dejando un imperio sin sucesor claro. Su prematura muerte sumió a su vasto territorio en caos, fragmentándose en reinos que serían gobernados por sus generales en lo que se conoce como las guerras de los diádocos. Y aunque el imperio de Alejandro no sobrevivió en una sola pieza, su impacto fue eterno. Las culturas griega, egipcia y persa se mezclaron para dar paso a la era helenística, un periodo de intercambio cultural sin precedentes que sentó las bases del mundo antiguo como lo conocemos. Alejandro dejó una marca en la historia que, siglos después, aún inspiraría a conquistadores, filósofos y artistas. Pero, ¿qué se necesita para unificar y mantener un imperio cuando el poder depende de la fuerza y la influencia sobre otros? En el próximo capítulo, exploraremos el ascenso del imperio más duradero de la antigüedad, Roma. Una civilización que usaría no solo las armas, sino también las leyes y la política para gobernar el mundo. ¿Cómo lograron los romanos su dominio absoluto? Quédense con nosotros y descubran el poder detrás de la eternidad de Roma. El Imperio Romano, el coloso de Occidente. Bienvenidos al corazón de uno de los imperios más poderosos y duraderos de la historia, el Imperio Romano. Desde la pequeña ciudad en las colinas de Italia hasta el dominio de tierras que abarcaban 3 continentes, Roma es el esplendor de la expansión, la organización y el poder militar. Fundado, según la leyenda, por Rómulo y Remo en el 753 a.C., Roma comenzó como un reino modesto. Pero poco a poco se transformó en la potencia que moldearía el mundo antiguo como ninguna otra. Este imperio no solo se expandió con sus ejércitos, sus leyes, su infraestructura y su visión del mundo establecieron las bases de la civilización occidental. Sus territorios incluían desde la cálida Hispania hasta las frías tierras de Britania y desde los desiertos de Egipto hasta las tierras de Mesopotamia. Cada rincón del imperio estaba unido por caminos bien construidos, normas comunes y una cultura que unía a pueblos muy diversos bajo el nombre de Roma. Pero, ¿qué hacía a Roma tan poderosa? 2 palabras: legiones y leyes. Las legiones romanas, compuestas por soldados entrenados con una precisión y disciplina inigualables, eran un ejército temido y respetado. No solo luchaban en batallas, sino que también construían caminos, fortalezas y ciudades a medida que avanzaban, dejando la marca de Roma en cada territorio conquistado. Y, por otro lado, el derecho romano estructuró el sistema de leyes y derechos que aún hoy inspira legislaciones en todo el mundo. Estas leyes regulaban cada aspecto de la vida, desde el comercio hasta los derechos de los ciudadanos, creando un sentido de orden que unía a sus vastos territorios. Pero en esta era de esplendor, también hubo sombras. La brutalidad en el Coliseo, los despiadados castigos a quienes se oponían al régimen y el tratamiento brutal hacia los esclavos nos hablan de un imperio tan cruel como esplendoroso. Sin embargo, este poderío inigualable fue también un gigante con pies de barro. En el 476 d.C., Roma finalmente cayó ante las tribus bárbaras, marcando el fin de la era clásica y el comienzo de la Edad Media. Pero, ¿cómo fue que un imperio tan fuerte y organizado se desmoronó tan rápido?
Historiadores señalan que la extensión territorial, la corrupción interna, la economía en declive y las invasiones bárbaras fueron factores clave. Roma se volvió un titán imposible de sostener, con las fronteras tan lejanas y vulnerables que los ejércitos ya no podían protegerlo todo. Además, la división entre el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente debilitó su unidad, facilitando la caída. Y, sin embargo, Roma nunca murió del todo. La cultura, la lengua latina y la estructura del imperio fueron absorbidas por sus conquistadores y por la Iglesia, pasando de ser el gran imperio a convertirse en el cimiento de la civilización europea y, posteriormente, de la cultura occidental moderna. Roma fue más que un imperio, fue una idea que sobrevivió a su propia caída. En este imperio colosal, encontramos la verdadera dualidad del poder, la gloria y la decadencia, la grandeza y el inevitable colapso. La sombra y el legado de los imperios antiguos. Babilonia, Egipto, Persia, Grecia, Roma, cada uno de ellos es un reflejo de los sueños, logros y contradicciones de la humanidad. Estos imperios se levantaron con un ideal de grandeza, con leyes, culturas y obras que han dejado una huella imborrable en la historia. Pero también conocemos la otra cara de su gloria, guerras, esclavitud y actos de brutalidad que nos recuerdan el alto costo de la ambición desmedida. Pero hay algo más. Aún en su desaparición, estos imperios nos dejaron un legado inquebrantable. Sus ideas de justicia, sus avances en matemáticas, filosofía y arquitectura se convirtieron en el pilar de la sociedad moderna. Desde el Código de Hammurabi hasta las leyes romanas, desde los conocimientos médicos egipcios hasta los descubrimientos filosóficos griegos, la esencia de sus conocimientos sigue viva en nosotros. Y ahora te pregunto, ¿qué piensas de los imperios que moldearon nuestro mundo? ¿Es su legado algo que vale la pena imitar o son advertencias de lo que debemos evitar? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigue descubriendo los misterios de la historia en nuestro próximo viaje. Si pensabas que ya habías visto todo sobre la historia de los imperios, prepárate para conocer su lado más oscuro. Cuando el poder absoluto corrompe, los reyes y emperadores se convierten en tiranos y la crueldad alcanza niveles inimaginables. En nuestro siguiente video, descubrirás los crímenes más brutales que alguna vez cometieron los imperios antiguos, desde ejecuciones públicas que aterrorizaban a las masas hasta tácticas de tortura inimaginables. ¿Te atreves a enfrentar la crudeza de este capítulo? Haz clic y adéntrate en los secretos más oscuros de la historia. Y recuerda, nadie es bueno, nadie es malo, todos, simplemente, somos.